a una transmisión del grupo de Hidrología Aplicada Pampeana. Gracias por conectarse. Hoy tenemos una charla bastante especial, bastante grata para nosotros. Nos está acompañando el doctor Walter Casenave. El doctor Walter Casenave es maestro nacional, es profesor de historia, es profesor de geografía y es doctor en geografía. Es una persona muy conocedora de la cultura en general, de la cultura pampeana y de la cultura del agua en la Pampa. Y bueno, pudimos hacerle llegar esta invitación, él aceptó y hoy vamos a estar hablando con él del río Atuel, que en estos días está haciendo noticia nuevamente. Así que, bueno, Walter, te escuchamos, ¿cómo estás? Bien, un poco nervioso como da el hablar siempre en estas condiciones, pero procurando dar el mensaje que ustedes me solicitan. Bueno, muchas gracias por estar acá, por conectarte con nosotros. Eh, y bueno, nada, en primer lugar, saludar a todos los que nos están viendo. Recordar, sí, que todas las preguntas que nos hagan o los comentarios al final de esta charla las vamos a ir estando respondiendo con el doctor. Y estamos ahora viendo la transmisión, la cantidad de comentarios conectados, 34. Y una sola cosita. Bien. Bueno, Walter, el Atuel de vuelta en boca de todos, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que el Atuel, digo, en boca de todos nuevamente. Ah, sí, sí. Mira, antes de ir específicamente al tema, quería, en nombre de la Fundación Chadirebú, de la que soy miembro, quería agradecerle a ustedes, al grupo de hidrología aplicada pampeano, por habernos invitado. La difusión del tema y del problema es una gran parte del éxito, del avance que hemos tenido en el tema Atuel. Ustedes forman parte de ella, así que reitero mi agradecimiento. No sé si querés que empiece con la exposición formal. Bueno, si querés, ya puede ir comenzando. Bueno, Así que todo suyo. bueno, que me vaya bien, como decía don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Lo primero que observé al dar cuenta del pedido de ustedes es que el problema del atol es muy difícil, casi imposible, de resumir en cualquiera de sus características en un tiempo como para no cansar al espectador. De allí que prefiriera, digamos, hacer una proyección temporal y, o sea, en el tiempo y en el espacio, temporal y espacial. Es como decir la historia y la geografía, a la que se pueden agregar, desde luego, algunas otras ciencias que las complementan y las hacen más entendibles, ¿no es cierto? Yo creo, además, en lo personal, después de haber estudiado el tema largo tiempo, que para entender el problema actual hace falta hundir las raíces en el tiempo, o sea, en la historia. Nosotros vamos a exponer en ese sentido, en esa dirección, incluyendo los problemas que hubo, los proyectos y las apropiaciones que fueron lo esencial en el tema del río. Bueno, como siempre el ser humano es el protagonista, ¿no es cierto? Dejamos de lado los poblamientos prehistóricos, no porque sean menos importantes, sino porque no hacen directamente a este caso. Pero por cierto, las culturas del Atuel han tenido una importancia más que
que notable y una referencia muy, muy específica, sobre todo en San Rafael y alrededores, con el doctor Lagiglia. Nosotros, por el aislamiento que hemos tenido respecto a aspectos específicos del Atuel, ya que el estudio comenzó hace unos 30 o 40 años, no tenemos ese conocimiento en el aspecto humano, pero podemos, igual prescindiendo de él, desarrollar una suerte de trayectoria del Atuel. En principio, la historia nos enseña que el esquema hidrográfico original del Atuel no era el actual. Incluía una cuenca bastante mayor y un caudal del doble de la media que tiene hoy, que es 32-33 metros cúbicos por segundo. Bueno, eso nos plantea una intriga. ¿Por qué era así? Ocurre que el río Diamante, que hoy opera con un curso independiente, antaño era afluente del Atuel. ¿Qué antaño? Bueno, hacia 1805 más o menos. En ese año, el militar Elis Meneses, que estaba a cargo de la frontera, se le ocurre desviar el Diamante, aprovechando posiblemente un paleocauce o alguna depresión del terreno. Y como él mismo dice, con esa obra acorta la travesía en 30 leguas. Conviene tener en cuenta que las travesías eran el gran problema entre el este y el oeste de lo que hoy es Argentina, ¿no es cierto? Contrariamente a lo que a uno le han enseñado, por lo menos a algunos, en la escuela primaria, la Argentina es un país de desiertos y un desierto la divide en dos, en la diagonal área. Bueno, el comandante Telis Meneses entonces desvía el Diamante y el Atuel pierde un afluente. Lo único que queda de eso es el arroyo Aguaditas, pero eso es otra historia. Todas estas referencias las tenemos a través de el diario de don Luis de la Cruz, con su memorable viaje en 1806. De la Cruz, que evidentemente era un visionario y algunas autoridades coloniales también, viajó desde Concepción, en Chile, con rumbo a Buenos Aires, con vista a una comunicación interoceánica. Fíjense ustedes que estaba anticipándose en 200 años, ¿no? No pudo llegar a Buenos Aires por las invasiones inglesas, pero de todas maneras dejó un diario que es una maravilla para muchas ciencias, no solo la historia. Al cruzar, como él tenía vaqueanos indios y en muy buenas relaciones, evidentemente no era un positivista que despreciaba a los paisanos, le enseñan todo el sistema hidrográfico del sur de Mendoza y de lo que hoy es La Pampa. Ese misterio de la geografía colonial que de la Cruz describe acertadamente como la Babel de los ríos. Bueno, pues él comprende la Babel de los ríos. En el curso bajo del Atuel, es decir, unos 100 kilómetros antes de lo que hoy es el límite con La Pampa, el río tiene una crisis de pendiente. No sabemos exactamente por qué, pero al emerger de la parte montañosa, serrana más bien, del cañón del Atuel, rápidamente entra a la llanura y al carecer de una pendiente significativa, se empieza a derramar, tanto que hasta hace no mucho, 30 años, 40, las geografías y los mapas oficiales de la Argentina hablaban del delta del Atuel. En realidad le corresponde mejor un sistema anastomosado, es decir, cruzado, integrado.
Es posible que haya una causal geomorfológica muy clara que lleva a esto, pero como el atuel en la parte pampeana, recién desde hace unas décadas, empezó a ser estudiado, y la parte mendocina no era muy amiga de ceder información, esto va a ser seguramente una tarea del próximo comité de cuentas. Hago alusión, por supuesto, al fallo reciente de la Corte Suprema. Anteriormente hubo también una resolución que fue en realidad una trampita de Mendoza ante el fallo anterior de la Corte Suprema cuando se creó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior. Ahí estuvo el error. No hay un Atuel inferior desde el punto de vista político. El Atuel tiene una unidad. Pero bueno, nosotros ahí pisamos el palito. De hecho, el Atuel como curso se dividía tempranamente en dos brazos, es decir, esa pendiente, falta de pendiente, lo marcaba ya en territorio mendocino. Quedó un brazo que pasaba por lo que hoy es la ciudad de General Alvear, cuyo rastro se puede seguir todavía, y el otro cauce que podríamos llamar principal. Tempranamente, el Atuel fue interpretado como una posibilidad de desarrollo. Al decir tempranamente digo 1850, cuando el doctor Edmundo Day, un vecino de San Rafael, se larga en una balsa a navegar. Fíjense ustedes la audacia de este hombre, 1850, la pampa deshabitada. Day llega más o menos con seguridad hasta lo que hoy es Limaima Huida y muy posiblemente hasta las lagunas de Puelches. No es que tuviera solamente un afán investigativo, sino que llevaba la idea de solicitar tierras, imagínense, regadas por el río a lo largo de centenares de kilómetros, solicitar tierras para el aprovechamiento agroganadero. Y había algo más. Day, que posiblemente conocía Europa, sabía de la ventaja de los canales. Él lo debe haber visto en Europa con ríos con mucho menor caudal del Atuel, pero que significaban una economía, un ahorro realmente positivo, ya que el transporte por barcazas es mucho más barato. Bueno, Day fue quizá el primero en desarrollar la idea de establecer a lo largo del Atuel Salado Chadileubú un canal que llevara los productos de Cuyo a la cercanía del océano, hacia Bahía Blanca, digamos. Estamos hablando de un país que comenzaba a desarrollarse, pero en el sentido norte a sur, como fue creciendo la Argentina, ¿no es cierto? El país avanzaba ciertamente de norte a sur ya en el siglo XIX, pero ahora entramos al punto de vista pampeano, también avanzaba de este a oeste. Fíjense que lo que decía al comienzo, aquí hay otra ciencia que aparentemente no tendría mucho que ver, como es la toponimia, y la toponimia nos indica que hacia 1894, todavía la Pampa estaba muy poco poblada, recién se salía de la conquista, en ese año ya había en el área del Atuel un lugar que era conocido como Chacras de Pío Laza. ¿Qué nos está indicando el término chacras? Es decir, cultivo y población. Y debió haber sido importante porque la galera que salía de Santa Rosa llegaba hasta allí. Imagínense un viaje de al menos 3 días por ese medio. Bueno, sintetizo diciendo que para esa época, fines del siglo XIX y principios del XX,
La Pampa contaba con un sistema hidrográfico riquísimo. Lo componían el río Colorado y en la parte que estamos tratando, fundamentalmente el desaguadero que obraba y obra todavía como colector de los ríos que bajan de la cordillera, el Atuel entre ellos, y que más o menos podríamos decir que haciendo una suma de todos los brazos de esa anastomosis, más los otros que tenemos por principales, debían dar en unos 600 kilómetros de cauce. No es poca cosa. Claro, esos cauces se dividían entre principales más principal, por decirlo así, y el arroyo de la Barda, que, como su nombre lo indica, corría recostado contra la altura. Entre medio de ellos, entrecruzándose, por lo menos tres. El arroyo Butaló, que tenía la cualidad, fíjense ustedes, de penetrar en territorio pampeano prácticamente hasta lo que es hoy Limay Mahuida, alrededor de 170 kilómetros en la pampa desierta. Después, algo menores, el Butaló, no, perdón, el Butaló era el que penetraba, el de los ingenieros y el de las tinajeras. Esos se diluían en las anastomosis del norte pampeano. Por supuesto, había lagunas, pantanos y lo que los agrimensores que miden después el área calificaron, ya van a ver ustedes en el mapa, como impenetrables bañados de la tuerca. Vale la pena consignar para comprender la potencia del sistema hídrico que en esos tiempos el colector Chadilobú o Salado, después de recibir al Atuel, llevaba un caudal de el orden de 230 metros cúbicos por segundo. Casi el doble de la media que se le adjudica al río Colorado. Imaginen lo que se podría haber hecho o se podría hacer todavía con esa agua. Bueno, vale decir que el Atuel, después del Limay, se unificaba, volvía a ser Salado Chadilebú y llegaba a las grandes lagunas de Puelche, ¿no es cierto? Las dejo a un lado porque no hacen específicamente al Atuel, pero sí eran importantes porque aportaba su caudal de agua dulce. De las lagunas, quiero decir una cosa que es significativa, sobre todo ante tantas descalificaciones gratuitas que se han hecho con la hidrografía de la Pampa. En la laguna La Amarga y La Dulce llegó a haber una industria pesquera considerable, de la que quedan los restos de los botes secos, lamentablemente. Pero ¿por qué era considerable y por qué se daba? Porque el pejerrey de Curacó, que así se lo llamaba, era tan especial en sus sabores que justificaba que los camiones con hielo, única forma de refrigeración que había en ese tiempo, hicieran el camino hasta Puelches, cargaran allí el pescado, lo llevaran a Bahía Blanca y de Bahía Blanca a Buenos Aires en tren. Ricardo Nervi, ese gran buscador de la pampeanidad, había encontrado una vez en uno de los grandes restaurantes de Buenos Aires, de los más famosos por cierto, un menú donde se destacaba el pejerrey de Curacó. Bueno, pido perdón por la digresión, pero vuelvo a la parte hidrográfica. Resulta curioso advertir que
alrededor de 3 siglos atrás, en la barda occidental de La Pampa, se produjo un movimiento, posiblemente un sismo, es zona de mayor sismicidad que el este, pero ese movimiento provocó un derrumbe que actualmente constituye un topónimo de referencia, que es Punta de la Barda, porque quedó una punta hacia el este, pero tuvo la particularidad de interrumpir el cauce del arroyo de la Barda, que como les dije era el brazo más occidental del Atuel. El arroyo de la Barda tenía como nivel de base lo que hoy llamamos Gran Salitral, que en ese tiempo era una gran laguna. Al interrumpir el escurrimiento, se transformó en el salitral que conocemos y solamente tiene conexión cuando corre el arroyo de la Barda a través de un pequeñísimo curso muy salado que conocemos como Potrón. Bueno, avanzando un poquito en el tiempo y volvemos a entrar en la historia, ocurre la ocupación militar del desierto. ¿Por qué? Bueno, porque la llamada conquista del desierto había sido financiada en buena parte con la venta de tierras a conquistar. Yo siempre digo que en lugar de procrear una serie de venta de tierra a pequeños agricultores y pobladores, algo así como lo que hicieron los Estados Unidos en su marcha al oeste, pequeños propietarios que después constituyeron una gran clase consumidora que impulsó el comercio y la industria. Aquí se favoreció el latifundio, que incluso se agrandó en partes. Les recuerdo a ustedes que en La Pampa llegó, y ya en época mucho más reciente, llegó a haber estancias de 240.000 hectáreas. Pero bueno, esa es otra historia, como decía Kipling. Ese avance de norte a sur del país, como les había mencionado, se notaba en Mendoza, pero el de este a oeste también se notaba en La Pampa. Tanto que la nación creó en 1910 una colonia agroganadera, la colonia Butaló, 10.000 hectáreas, fíjense, 10.000 hectáreas, que empezaron a desarrollarse básicamente con los criollos que venían expulsados desde el norte y con una serie de inmigrantes, curiosamente algunos de ellos polacos, que persisten en los apellidos de la zona. La colonia Butaló tuvo un desarrollo muy interesante y eso se puede comprobar en los libros de tierras que están en catastro, porque allí consta la cantidad de animales y los cultivos que habían iniciado. Hoy, lamentablemente, es un desierto, por la misma causa que hemos mostraron los pampeanos. Le cortaron el agua de riego que venía a través del brazo que le da nombre Butaló y también del arroyo de las Tinajeras, y bueno, no hubo más remedio que emigrar o adaptarse a las condiciones de la zona. Los cortes efectuados aguas arriba, o sea, en Mendoza, con relación a La Pampa, son varios y dolorosos. El primero de ellos lleva más de un siglo. Fue el que se efectuó al brazo principal, al Atuel Viejo, en 1917. Ese brazo pasaba a unas cuadras de lo que es hoy Santa Isabel. Y bueno, precisamente un poco más allá se unía con el Salado Chadilebú, en lo que hoy es un enorme medanal, que paradójicamente, irónicamente, en medio de él hay un molino para obtener agua.
Más o menos hacia 1932, perdón, se corta, se interrumpe ese brazo tan largo que entraba en la pampa, el Butaló. También para riegos, no hay una precisión de exactamente el lugar, pero ya el sur de Mendoza se estaba poblando rápidamente. Después vamos a ver una paradoja. En 1947, la nación le construye, le regala a Mendoza el dique El Niwil. Y piensen ustedes que en esa fecha Mendoza formaba parte de las llamadas provincias tradicionales, pero La Pampa era un territorio constituido bajo la tutela de la nación. Sin embargo, el desconocimiento, la desaprensión, por cierto que a veces el manejo del territorio era una cuestión de amigos, o de amigotes más bien, nadie se fijó en que ese dique iba a cortar el suministro del único brazo que quedaba, que era el arroyo de la Barda. Y allí empieza el drama pampeano. En principio, conviene destacar, como complemento al anterior, que en 1978, cuando se registró la última gran creciente del Atuel, llevaba 30 años sin escurrir. En 1978, algunos pobladores, concretamente la estancia La Buena Fe, cerca de Santa Isabel, intentaron el aprovechamiento con mucho éxito. Hubo sembradíos que dieron muy bien, pequeños de prueba, algunas hectáreas, pero que lamentablemente se diluyeron por la falta de escurrimiento. Cuando pasó la creciente, no hubo más agua. Y acá llegamos, bueno, esto lo cité porque muchas veces algunos sectores mendocinos decían como burla, algunos sectores, no el pueblo mendocino, ¿para qué quieren el agua a los pampeanos si no la saben usar? Bueno, no es tan así. Una idea cabal del daño que sufrió el territorio pampeano, daño económico y humano, demográfico, fue la emigración tremenda de gente que tuvo que irse porque no tenía cómo subsistir. Los registros anteriores a los cortes hablan de hasta 80 o 100.000 ovejas en las orillas. Y también animales vacunos, pero no tantos. En ese tiempo la oveja era el gran negocio. El rastro irónico de esa emigración lo constituyen las afueras de Hacha, de Santa Rosa, de Victorica, de Telén y también de General Alvear, que es hacia donde se fue la gente para poder vivir. Fíjense que en General Alvear, insisto, que parece una ironía, hay o había hasta hace algunos años un barrio que se llamaba Pampa Chica, porque estaba poblado casi exclusivamente por pampeanos. Y de aquí, viendo antiguos documentos, sale un dato impresionante. En el censo de 1905, la región en torno a General Alvear tenía 3.500 habitantes. Recién empezaba el poblamiento y el riego. ¿Saben cuánto tenía la zona de Santa Isabel, el hoy departamento Chavileo? 3.200. O sea que había una pequeña diferencia de 300 habitantes. Hoy la zona de Alvear tiene unos 170.000 y Santa Isabel y entorno, aún con todo el apoyo que ha tenido oficial, no debe pasar mucho más de 5.000.
Eso les da a ustedes una idea de la herramienta de desarrollo que es tener la posibilidad de regar, posibilidad que a nosotros se nos negó. En principio tendríamos que haber tenido una pequeña compensación. En 1949, perdón, el radiotelegrafista policial de Paso de los Algarrobos, Ángel Garay, envía una carta al presidente Perón exponiéndole lo desastroso que era la zona, sin agua, sin trabajos, sin cultivos. Incluso faltó al orden jerárquico, porque debió haberla elevado, pero elevado a las autoridades pertinentes. Sin embargo, él le escribió directamente al presidente. Y lo interesante es que el presidente lo escuchó e inició un trámite que acabó en la resolución 5049, que ordenaba 3 sueltas anuales. 3 sueltas anuales equivalían al 2,5% del derrame total del río Atuel. Mendoza nunca la cumplió, nunca. Y era el 2,5%. Bueno, podríamos decir que todo este desarrollo antrópico que aparece como negativo, a lo largo de 100 años se fue incrementando y sobre todo en los últimos 70 comenzó a tener lo que podríamos considerar una especie de correlato humano, que es muy amplio, ¿no? Que va desde la sanidad, porque también se dio una tremenda epidemia de difteria en el área cuando se cortaron los cauces, desde la sanidad y esto especialmente lo cultural, encuadrando esta palabra muy especialmente en lo que hace al arte. Permítanme una digresión muy significativa, emocionante para mí, que uno de los efectos que provocó esa reacción del radiotelegrafista fue cuando vio llegar a su puesto una madre con su hijo muerto en brazos, buscando un enterratorio. No había ni siquiera un cementerio. Él fue el que lo inició. Disculpen, pero está hecho de tristezas también esta historia. Bueno, pasando a una parte más positiva y poco conocida, bien puede decirse que fueron los poetas, los escritores y los músicos, con alguna participación menor de otras artes, quienes se anticiparon, digamos, a la acción oficial en pro de la lucha por los ríos. En ella intervinieron desde guitarristas y cantores netamente de raíz popular, caso de Tuta Cuello, Juan Bautista Cuello, cantor de Santa Isabel, hasta músicos de nivel como Guillermo Marete, Carlos Urquiza, Guri Yaques o Lalo Molina. Ellos supieron darle acordes a músicas, a letras, perdón, de mucha profundidad y sentimiento que habían escrito en su momento Edgar Moisoli, también el mayor técnico en recursos hídricos de la provincia, Juan Carlos Bustías Ortiz, y a los que se podría sumar Julio Domínguez, que era salido de la propia raíz oesteña, ¿no?, de Algarrobo del Águila. Y aquí entra también un elemento que es singular. Este tremendo drama del oeste pasó desapercibido mucho tiempo en el nivel nacional, sea por la condición territorial o por algunas otras, prácticamente no se conocía. Se empezó a difundir cuando algunos programas y publicaciones de mucha repercusión, caso de la serie televisiva Argentina Secreta,
caso de la revista Crisis, que publicó una nota formidable, o algunas producciones locales, como fue Biografía de la Tuel, que tuvo una nominación en el extranjero. Esos temas se empezaron a llegar al gran público y de esa manera pasó a tener relevancia lo que hasta ese momento parecía una mera camorra entre una provincia poderosa y una que no tenía ningún peso político. Hay una anécdota que puede ilustrar mejor lo que estoy diciendo. Allá por los años 50 o un poco más, no más, sí, 55, cruzaron la Pampa el que más tarde fuera famoso conjunto folclórico Los Fronterizos, acompañado del enorme poeta salteño Manuel J. Castilla. Castilla quedó impresionado por los ríos secos en medio del desierto y cuando llegó a Santa Rosa se informó. Y bueno, allí se inspiró y escribió una hermosísima canción que ha pasado a ser algo así como un himno provincial, Samba del Río Robado, y que fuera de la provincia es conocida, pero como nos dijo una vez un cantautor nacional muy promocionado, no la puedo cantar en Mendoza. Bien, cerraría esto diciendo que no se ha dado un caso de empatías similares en todo el país. Una defensa de un recurso que es caro a la posibilidad de desarrollo y también al sentimiento. En lo personal, les digo que yo tengo dos referencias que me pueden servir a veces de acicate, pero que nunca las olvido. Una es don Ramón Farías, que vivía al lado del río, que estuvo 30 años sin agua y en su desesperación por encontrar el agua, cavó un jaguel en el propio lecho del río, buscando el subalveo, lo que Eder Morsoli dijo acertadamente, la sombra del río. El otro es una paisana con la que hablamos una vez, nos contaba con toda la sencillez de su idioma las peripecias que había pasado y repetía cada tanto, y me sirve a mí para cerrar esta exposición. Lo peor de todo era la sed. Lo peor de todo era la sed. Bueno, yo voy a cesar de exponer verbalmente, pero para una mejor comprensión de ustedes voy a pasar un PowerPoint donde todo lo que yo dije, o casi todo, se ve graficado. Sí, ahora. Bueno, ustedes van a ver aquí las imágenes precedidas de un cartel que sirve como ilustración, en síntesis, a lo que se dice. Un momentito, por favor. Aquí están el nombre y los años en que fueron hechos los trabajos. Calculen ustedes que en el 82, hacía apenas 3 años que se había desalojado a los indígenas de La Pampa. Y ya andaba esta gente midiendo.
Bien, yo voy a ser meramente indicativo porque espero que las imágenes hablen por sí mismas. Aquí tienen ustedes el plano resultado de la tarea de los agrimensores. Cada cuadradito obedece al trazado de un lote y el resto son elementos topográficos que ya van a ver en detalle. Allí, en colores, arriba a la derecha, está la indicación de qué representa cada color, ¿no es cierto? Ríos, lagunas, monte, bañados y médanos. Ahí tienen bajando, por decirlo así, los ríos. A la derecha el Salado, a la izquierda el Atuel en sus diversos brazos. El Salado es el que se prolongaba cruzando la Pampa. Los brazos que integraban el Atuel no están del todo determinados porque ellos no podían entrar a los bañados. Así que llegaban hasta donde les daba la posibilidad. Acá se ve el Salado, que sí, por tener un cauce único, como era colector, además, llegaba hasta el centro y el sur de la Pampa. Abajo a la izquierda podemos ver el gran salitral con el Potrón, que como les decía, es lo que quedó del arroyo de la Barra. El área tenía una serie de grandes lagunas complementarias a los bañados propiamente dichos. Aquí ustedes las pueden ir viendo desarrolladas de norte a sur. Como ven, el agua no faltaba. Ahí comienzan a visualizarse los bañados. Fíjense que de norte a sur había por lo menos 20 lotes, cada lote 10.000 hectáreas, cubiertos por bañados. Y aquí empieza a aparecer, también relevado por los agrimensores, en las serranías que condicionan al Atuel. Algunas nominadas, como van a ver, y otras simplemente consignadas. Bueno, la pantalla allí la ocupa y tapa las últimas, que son las carapachas. A la izquierda abajo, en medio del gran salitral, se ven relevados en amarillo unos médanos, lo cual indica también la antigüedad de la formación, para que se hayan acumulado médanos. Esas líneas rojas que ascienden, descienden y atraviesan el mapa son las rastrilladas, los caminos indios, captadas en su forma original, prístina, absoluta. Algunas de ellas notarán ustedes que se corresponden casi exactamente con rutas nacionales y provinciales de hoy. Otras se han perdido. Y van a ver ustedes cómo aparecen algunos lugares, ya van a estar nominados,
que fueron de una enorme significación en su momento para el tránsito y que hoy en día prácticamente pasan desapercibidos. Bueno, ahora llegamos a la parte de toponimia. La que se ha volcado en el mapa reproduce exactamente la que está en los croquis de los agrimensores. Lo único que varía, obviamente, es el tipo de letra para que pueda ser legible. Noten el calificativo, impenetrables, bañados de la tierra. Allí aparece uno de los topónimos más antiguos de La Pampa, que es Butaló, porque quiere decir río, agua grande, río, curso grande, pero también allí hay una loma que justamente se caracteriza por emerger de lo que antes eran bañados. Bueno, el río Salado, los antiguos cauces que ellos consignan, el área de médanos y los caminos de indios, ¿no es cierto? Así lo llaman. Este topónimo que apareció recién a la derecha, Tabún, en idioma mapuche literalmente es la junta de los ríos, la confluencia. ¿Por qué? Porque allí se juntaban el Atuel y el Salado. Corral de Isla es uno de los topónimos más antiguos que están registrados. Antiguamente, medio siglo atrás, yo en persona lo he visto, Vialidad Nacional en la ruta 151 los tenía señalados por carteles. Es una lástima que se hayan perdido. Hoy no hay ninguno, pero con la toponimia marcaban la pertinencia y la pertenencia del río en La Pampa. Los jovencitos también. Loncoché, o sea, donde vivía la gente del cacique. No especifican quién sería. Y allí tenemos la indicación de ese camino transversal que era muy importante. El camino a Poitahué, el cacicazgo de los ranqueles de Painé, de Baigorrita, de Pichihuinca. El Pichilehú era un brazo oriental del Salado que todavía se conserva, aunque muy raramente esconde. Fíjense ustedes, el paso de los algarrobos ya estaba, hacia 1880 y tantos, ya estaba registrado como sitio. Desde luego, era un paso, y los pasos eran esenciales en este tremendo de bañados, lagunas y ríos. Van a ver ustedes, aquí hay un topónimo muy singular, el Puente de Tierra, que era una extensión, no era precisamente un puente, pero sí una extensión que en gran parte permitía cruzar el Chadilobú y el Atuel. Hoy prácticamente no solo ha desaparecido, sino que se desconoce. Estos son lugares interesantes que podrían hacer no solo a la historia, sino también al turismo. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí lo mismo que les decía con el otro transversal. Camino al Salado y las serranías que empiezan a condicionar el curso del río. Fíjense incluso que dobla violentamente hacia el sur. Aquí ya está unificado en un solo brazo.
No sé si los toldos de Baigorria son de otro personaje o son del mismo Baigorria, el coronel puntano Manuel Baigorria, que vivía entre los ranqueles, mucho más al oeste. Pero como esta gente se aculturaba y cambiaba de lugares, es posible que haya vivido algún tiempo a orillas del Chañarú. Y aquí tenemos un lugar estratégico célebre en sus tiempos, el paso de Tragualté o el balseadero. El balseadero se hacía generalmente en un cuero. Eso le está dando a ustedes la indicación de que correntoso y caudaloso era el salado en ese lugar. En unas muy antiguas cartografías que consulté, dice, paso por donde entran todos los indios a las pampas. Claro, era indudable. En ese lugar había que cruzar, aunque con riesgo, pero un solo brazo. Miren, en lo demás, prácticamente eran 30, 35 kilómetros de bañados, lagunas y demás. Bueno, quiere ser una síntesis aproximativa en beneficio del observador, pero piensen que todo es tentativo. De cualquier modo, las cifras son significativas, ¿no? 2.100 kilómetros cuadrados en el colector, en lagunas y salitrales, eh, los caminos y las rastrilladas. Es decir, con un poquito de imaginación uno puede acercarse a la idea de lo que era aquello. Aquí tienen los ambientes, los destinos finales de las rastrilladas y el destino final de los autores. Muchas gracias por haber presenciado y escuchado. Bueno, Walter, excelente, la verdad que gracias por toda esta información que nos estás dando. Un montón, que por cierto es un montón, un recorrido muy completo de la historia de Atuel, con todas sus idas y venidas y con la descripción de la geografía. Y tenemos algunos comentarios. Claro, sí, pero bueno, el intento es válido igual, ¿no? Tenemos unos comentarios. Maite Betelu saluda. También Fernández Puno Jesús dice muy buena charla y felicitaciones. Y Andrea Marina Datri dice, saludo afectuosamente a Walter. Quería observar que señaló que la zona no estaba poblada en el siglo XIX, pero sí estaban los pueblos originarios. La pregunta es, ¿qué puede analizar sobre las políticas públicas referidas al reclamo por el río desde la democracia en relación a estas políticas con los aportes económicos a la zona afectada? No sé, Walter, si tenés algo para... Bueno, sí, en principio le hago notar a Andrea que al comienzo de la charla indiqué que prescindía de los poblamientos no indígenas, no porque no fueran importantes, sino porque no hacían estrictamente a la cuestión del Atuel. Pero sí, es un detalle que espero que los historiadores en vigencia actualmente lo profundicen, ¿no es cierto? Esto no ha sido nada más que una mera charla abriendo un panorama. Por cierto que si uno va a considerar el Atuel en un aspecto esencial, como es la hidrología, bueno, tendríamos para hablar horas, ¿no es cierto? Pero eso se lo dejo al grupo de hidrología que
ya que me invitó que se me lo... Bueno, está muy bien. Sí, adelante. Jorgelina Ambrosio dice, realmente excelente la exposición, aprendí un montón. Bueno, y yo te quería hacer algunas No, preguntas, Walter. Eh, ¿Tenés idea, sabes, sobre cómo era, o un indicio de cómo era la calidad del agua subterránea en, en periodos por lo menos antes del 1947, ¿no? Antes de que se cortara definitivamente el arroyo de la Barda? del agua subterránea. No, mi idea es bastante endeble porque de eso se han ocupado algunos especialistas, caso de Carlos Schulz. Pero el problema del agua, por lo menos en la parte más occidental, era relativamente problemático, valga la redundancia, porque escurría el río. Y el río alimentaba las napas. Hay estudios que señalan que en determinadas condiciones el río era efluente, o sea, volcaba cauce en agua subterránea, volcaba sin decir, y que en otras condiciones, posiblemente en las crecidas, era influente, efluente, perdón, acumulaba agua para después dejarlas, comunicarlas como en su condición de efluente. Eh, de todas maneras, tratando de contestarte concretamente, a medida que te alejabas de los ríos, el problema del agua estaba. Eh, todavía superviven en el oeste cantidad de historias relacionadas con ese tema. Gente que cavó un pozo y murió haciéndolo. Todavía la toponimia la registra. El pozo de las tres muertes, eh, el pozo del agua mía, un tipo que hizo un pozo, encontró agua y mató a los que llegaban en busca de ella. Es decir, cuando te alejabas de los cauces, el agua subterránea empeoraba. Ahora, datos técnicos sobre eso no me animo a dar, porque hay un conglomerado que hace a obtener una respuesta válida, porque no solo es cuando se corta el río, sino el régimen climático que hubo, las sequías que tuvieron en el tiempo, en fin, hay una cantidad de factores que ni yo estoy capacitado ni son fáciles para computarlos. Claro. Bien, Andrea Datri dice, reitero mi pregunta sobre la acción de las políticas públicas en relación con el área afectada. Ah, es cierto, olvidé responderle eso. Mira, las políticas públicas, yo creo y compruebo que se hicieron más fuertes a partir de la provincialización de la Pampa. Eh, Eso que nosotros llamamos genéricamente el oeste, o el oeste profundo, que dicen los poetas, era una parte desconocida, casi diría explícitamente ignorada mientras la Pampa fue territorio. La acción empezó hacia los años 40, entiendo, pero políticamente se podía hacer poco porque, como lo dije, la Pampa era una dependencia de nación. Y la prueba de lo dicho está en que la resolución del presidente, específicamente del presidente, de hacer 3 sueltas anuales, Mendoza no la obedeció. ¿No? ¿Para qué iba a dar agua que ella iba a usar en un territorio que nadie no tenía significación? Además, la Pampa había sufrido otras cosas, eh, varias cortes en sus límites, siendo territorio.
Uno de ellos ahora lo están reactualizando justamente, pero Mendoza y San Luis tenían un buen pedazo del territorio original de La Pampa, que llegaba hasta el Río Negro. O sea, contestando en concreto a Andrea, yo me animaría a decir que las políticas públicas empezaron en los últimos 70 años y fueron de menor a mayor, incluso hasta llevar la acción a la justicia, con un paradigma judicial que no era del todo claro en ese tiempo y con, digamos, claramente una influencia abiertamente nefasta de los técnicos y políticos mendocinos. Y se podría ejemplificar, pero creo que va a llevar mucho. Bueno, tanta tarea, tanto cada uno que puso su granito de arena y algunos una palabra, parece haber epilogado en lo de lo que conocimos estos días, anteayer, lo que fue la resolución de la Corte Suprema. Me atrevería a decir que no nos hagamos ilusiones de una cosa inmediata. No vamos a tener agua la semana que viene. Ahora hay que pasar a constituir el Comité de Cuenca. Ese me parece el mayor logro que consta en la resolución. El Comité de Cuenca es la herramienta ideal, pero constituirlo no es tan fácil. Y Mendoza va a poner todos los obstáculos que pueda. Fíjense que ya hoy, ellos disimulando lo que en definitiva es una derrota a su política, dicen que consideran que han triunfado. Y ya hablan de suministrar agua mediante pozos. Pozos que normalmente son de agua de reuso y que viene salinizada. Es decir, la historia va a ser muy larga. Hay un gran triunfo, Andrea, que es la constitución del Comité de Cuenca y el refrendar que el río es interprovincial. Paréntesis, para consolidar lo que dije, que los políticos mendocinos eran muy tercos. Piensen ustedes que uno de ellos, que fue secretario de Recursos Hídricos de la Nación, afirmaba que en Mendoza todos sus ríos nacían y terminaban en Mendoza. Y llegó a tener esa jerarquía. Así que vamos a tener que ir con prudencia y seguridad. Y bueno, también la alegría de que nos dieron la razón. No hay nadie que Así critique. es. Bueno, Laura, que critique, por el momento no, todos están muy contentos. Maite Betelo dice, aprendí un montón. Nos han escrito por privado, Laura Tapia, justamente referido a esto, creo que un poco ya lo contestaste, ¿no? Ella, igual te lo leo. Dice, muchas gracias al doctor Casenave por la charla. Dice, y quiero preguntarle si cree, por su experiencia, que veremos correr a mediano plazo el caudal fijado por la Corte. Y también tenemos acá otros comentarios más. Dice, gracias Walter por la charla tan amena, ilustrativa y me encantó la cartografía. No sé si querés agregar algo para lo que Laura Tapia nos está escribiendo. En principio en español, mi inglés es medio vacilante lo que dijiste recién. Si veremos el atuel. Si veremos el atuel correr en el mediano plazo con este caudal que la Corte ha dictaminado. Eso es lo que pregunta Laura. Es una hermosa pregunta y más que con elementos técnicos hay que considerarla con elementos emocionales, con la esperanza especialmente. Eh, no sé la edad, ¿quién es que pregunta Laura? Laura Tapia, nosotros tampoco sabemos qué edad tiene. No, ni le voy a preguntar, pero que la gente de mi generación lo vea, quizás
sea difícil, porque cuando se produzca vamos a estar viendo crecer los suyos desde abajo. Pero las generaciones jóvenes e intermedias, entiendo que sí. Quiero creer que sí. Ojalá surja una generación razonable, que es lo que le falta a Mendoza. Piensen ustedes que hasta han dicho la estupidez de que piensan separarse del resto del país. Bueno, esa es una clase de gente. Creo que hay mendocinos razonables y que van a facilitar este acuerdo que dictó la Corte Suprema y que no termina allí, no termina en los 3 metros cúbicos. Ese es un mínimo que ellos pusieron. Reconozco que me falta leer el fallo, porque me he tenido son 28 hojas de términos jurídicos, pero espero que todos ustedes vean correr el agua y se mojen en los pies en el río. Bueno, Roberto Travaini dice, excelente Walter. Aníbal Ford, desde la orilla de la ciencia, titula la cuestión como un golpe a la integración nacional. Integración por la que también bregaba Manuel Olascuaga en 1881. El golpe a la integración nacional se sigue profundizando en la actualidad. ¿No te parece? Te pregunta a vos. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo vez pasada en algún intercambio que tuve con gente, me atreví a decir y sostener que nosotros los argentinos, las clases dirigentes argentinas, habíamos perdido cierto sentido de grandeza que tuvimos en otro tiempo y que propugnaba a la integración nacional. Uno de ellos lo nombré, era el canal a través del desaguadero. Prefirieron dejar una zanja que no aprovechar. Claro, entran muchos factores también. Pensar que estaban los ingleses que dominaban el mundo en ese tiempo y que imponían los ferrocarriles. Y fíjate vos, los ferrocarriles son como los dedos de una mano y apuntan nada más que a los puertos. Un canal para ellos hubiera sido una competencia horrible y los conocían desde luego. Pensar que en Europa se dice que se puede, a través de un canal uno puede embarcar en Francia y llegar a Moscú. De hecho, uno se queda boquiabierto cuando va por, por un tren o en un colectivo y de pronto adelante ve un barco que va pasando. Son los canales. Mira, ni siquiera la hidrovía latinoamericana, que ya está facilitada por la naturaleza, implicaría unir al sistema del Paraná-Plata con el Amazonas y el Orinoco, o sea, permitiría enviar carga a fletes mucho menor del Río de la Plata a Venezuela, ni siquiera de eso se habló más. Agua y energía, hasta hace 30 años, hablaba de sacar un canal sobre del Paraná, que eran 40 metros cúbicos, no decía ni costillas del Paraná. Un canal que venía por el meridiano quinto de Buenos Aires y venía suministrando agua para las poblaciones que no tienen buena calidad de agua subterránea. Bueno, de eso tampoco se habla más. Si voy más atrás, Ramiro, está bien, esto ya casi es una entelequia, pero hablaba de una decisión del sentido nacional muy grande. El ingeniero Páez, creo que era, pensaba en un canal desde el Océano Atlántico a la laguna La Colorada Grande, acá en La Pampa, que es una depresión de 40 metros. El recorrido era breve, 90 kilómetros, y hubiera servido como puerto de mar, porque podían entrar los buques de gran calado, para la salida de los productos agropecuarios de La Pampa y del centro del país. Y no era una obra muy costosa. Además, Páez decía que puede ser refugio
Flota de Mar, bueno, era una concepción estratégica en ese tiempo. Pero bueno, quiero decir que ese tipo de grandes obras que hace a los grandes países no se prolongó. Quizá hablé demasiado para darle una respuesta desde la orilla de la ciencia, pero digo que sí, ahí pues se atacó la integración territorial. Así es. Bueno, Walter, ya no tenemos más comentarios ni más preguntas. La verdad que ha sido un placer tenerte acá. Te damos las gracias desde el equipo de Biología Aplicada Pampeana por habernos dado esta reseña súper completa sobre la historia del atuel, que es un recurso muy importante, ¿no? Sabemos para todos los pampeanos. Y bueno, te doy la última palabra para que te comuniques con los que nos están viendo, que digas lo que Bueno, quieras. mira, en principio el agradecido soy yo y la Fundación Chadireuto también, pero viendo la cosa en perspectiva, es mucho más trascendente, porque son ustedes, las jóvenes generaciones, que ya se están manifestando. Cuando yo tenía la edad de ustedes, era muy poca la inquietud que había con respecto a este y otros programas. Así que yo reitero mi agradecimiento y los felicito sinceramente. Será hasta que nos veamos. Así es. Bueno, para todos los que siguen conectados, les agradecemos por haber presenciado esta transmisión. Y recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube, tanto también a la página de Facebook y a nuestra cuenta de Instagram, donde nos buscan como Hidrología Aplicada Pampeana. Así que sin más, vamos a dar finalización a esta transmisión y nos estaremos viendo en la próxima.